Así que vamos al libro de Juan, hermano. Me traje hoy mi lente porque como que lo necesito. Aleluya. Vamos al libro de Juan y vamos a estar hablando aquí, interesante, hermano, de una parábola del redil, que la hermana Janet estuvo explicando que es una parábola. La parábola de Jesús son aquellas breves narraciones dichas por Jesús de Nazaret que encierra una educación moral y religiosa, revelando una verdad espiritual en forma comparativa. Así que Jesús, encontramos en la palabra de Dios que Jesús usaba mucho en la enseñanza a través de las parábolas de Dios, de él. Así que aquí tenemos la parábola del redil en el capítulo 10 y mire cómo comienza, dice, de cierto, es decir, de verdad te digo, no estoy jugando. Es decir, cuando usted le dice a alguien, de verdad te estoy diciendo, es decir, que vas en serio, que no estás jugando. Entonces le dice, de cierto os digo, aleluya. Dios te bendiga, Jessica, aleluya. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Imagínense. ¿Por qué la puerta? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es la puerta. Por eso él dice, de cierto os digo, el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, dice, es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas es. Aleluya. El 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Dice, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. El 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirá, sino que huirá de él porque no conoce la voz de los extraños. Es tan importante, hermano, que usted conozca, aleluya, Santo Espíritu de Dios. Santo Espíritu de Dios, déjeme que me está pidiendo, conozca la voz del Señor. Usted tiene que aprender a identificar la voz de Dios. Por eso es que nosotros le animamos, le motivamos a que usted en oración se comunique con el Señor, que use Jeremías 3:33, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que usted afine su oído a la voz de su pastor, del buen pastor. Eso es cuando el pastor llama a alguien, sabe que es el pastor porque le identifica su voz. Asimismo, cada uno de nosotros debe de aprender a comunicarse con el Señor, debe de comunicarse con el Señor, debe de instalar una relación con el Señor para que pueda escuchar la voz del Señor y reconocer cuando Dios habla, porque no solo Dios habla también el enemigo, habla el extraño, como dice, ¿no? Cuando tú escuchas una voz y tú no reconoces, tú preguntas quién es. Entonces aquí nos dice, mas el extraño no seguirá, sino que huirá de él porque no conoce la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Jesús ya venía enseñándoles. Fíjense, para usted entender tiene que abrir su corazón. Si usted no abre su corazón y le permite que entre esta palabra y le pide al Espíritu Santo que le revele, que le enseñe, que le ayude a comprender las profundidades de la enseñanza que trajo Jesús desde el cielo, porque él fue enviado desde el cielo, el Hijo, a dar a conocer al Padre
y los dos, dice la palabra, que son uno solo. Así que estas verdades tan indispensables para nosotros no es necesario entenderla. Por eso le pedimos al Señor, al Espíritu Santo que nos guíe. Dice que el Señor Jesús dijo que cuando Él se ascendió al trono del Señor, de su Padre, al cielo, Él dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo para que les guíe a toda justicia y a toda verdad. Y hoy el Espíritu Santo está con nosotros en este día, está en nosotros, está por nosotros para podernos enseñar. Así que la parábola del redil, el Señor nos está explicando que no hay otra puerta, sino es a través de Jesucristo la puerta llegada al Padre, al cielo. Jesús dice, sigue en el capítulo 10, vamos al 7, verso 7, Jesús, el buen pastor. Aquí ya viene, revela más claramente, después de usar la parábola, y el Señor le dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, otra vez les recalca, de verdad te digo. En serio, diríamos nosotros, en serio te digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Aquí viene el Señor ya revelando esta parábola que les había dicho. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Mire, es clara la palabra. El que por Jesús entra será salvo. Y entrará, dice, y saldrá y hallará pasto. Es decir, que Dios, Jesús mismo, aleluya, nos pastorea a través, claro. Ya vamos a ver, en Ezequiel hay una palabra fuerte para aquellos pastores que el Señor ha escogido. Imagínense, este pastorado, yo no me puse como pastora, este pastorado fue un llamado de parte del Señor a mi vida. Tardé muchísimos años a aceptar este pastorado y yo le doy gracias a Dios porque tuvo paciencia y misericordia para con mi vida, porque tardé 10 años para aceptar el pastorado. Creo que es un llamado muy hermoso, de mucho privilegio, pero también de mucha responsabilidad delante del Señor. Entonces, para mí, esto es muy serio. El Señor en Ezequiel, vamos a estar viendo, exhorta de una manera muy dura y dice que Él castigará a los pastores que se estuvieron pastoreando ellos y no a la grey. Entonces, aquí el Señor nos da como un ejemplo de lo que es un pastor y lo vamos a ver en el Salmo 23 también, lo que es el concepto del pastor, pero el Señor nos llama a esta responsabilidad y no lo podemos hacer sola, es con la ayuda del Señor, porque esta grey, nosotros somos los ayudantes, los discípulos, los obreros de nuestro gran pastor que es el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro pastor de pastores. Entonces, en el nombre de Jesucristo, dice, yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo. Qué bonito, qué poderoso es esto, hermano. Hay veces la gente dice, no, es que yo necesito ser mejor persona para poder acercarme a Jesús. No, el Señor no está pidiendo, el Señor es el que te limpia, que tú seas perfecto, que tú seas redimido. No hay otra cosa que te va a redimir sino venir a Jesús. Jesús, el que entra a la puerta, el que cuando Jesús dice, estoy a la puerta de tu corazón, toco, si tú abres esa puerta, yo entraré. Fíjate, Él entra, cena contigo, te da el regalo de la salvación, te da el regalo de la vida eterna, te da el regalo de la justificación, del perdón, te da el regalo de la herencia de nuestro Señor. Así que es una invitación que Jesús te hace, abrir esa puerta de tu corazón
para que Él pueda entrar y poder ser tu pastor, el gran pastor de pastores. Dice, en el 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y mire lo que dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida y para que las tengan en abundancia. Nada de lo que da Dios es en escasez, es en miseria. El Señor, su amor es en abundancia. Sus bendiciones son abundantes. Aleluya. Su misericordia es abundante. Su gracia es abundante. Bendito Jehová. Aleluya. Y su reino es perpetuo y eterno, abundante. Para todo aquel que abre la puerta de su corazón e invita al gran pastor a venir a su vida, porque a través de él es donde tú recibes la salvación, la vida eterna, a través de el arrepentimiento, la confesión de tus pecados y la aceptación de Jesucristo a tu corazón. Así que el 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Imagínense, hermano, el Señor nos pide a nosotros, nos da un ejemplo ahí de el pastor dice su vida da por las ovejas. Claro, ya nosotros no vamos a ir a la cruz del Calvario, pero muchas veces los pastores, hermanos, corren las millas más grandes, más inimaginables por sus ovejas. Okay, los pastores hacen cosas tremendas, muchas veces hacen mucho sacrificio, sacrifican su tiempo de familia, su descanso, y hay muchas veces que nos metemos en problemas por eso, ¿no es verdad? Pero es parte de nuestro oficio. Pero el Señor nada va a dejar sin recompensa, y por eso oramos, hermano, muy importante orar por las familias pastorales, por los hijos de los pastores, porque muchas veces atendiendo la grey se desatiende la familia, se desatiende los hijos y causamos dolor en el corazón de ellos porque piensa que los abandonamos por otras gente que ellos podrían decir que no son nada para nosotros porque ellos no entienden el compromiso del llamado pastoral. Pero el Señor nos ayuda porque no tenemos que descuidar ni lo uno ni lo otro. Tenemos que aprender a tener un balance para poder cuidar de los nuestros y también de los hijos espirituales que Dios nos ha dado para pastorearlos. Así que es importante eso, por eso que tenemos que tener la paciencia para poder hacer el trabajo y el amor para poder hacer el trabajo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero aquí el Señor nos dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son sus propias las ovejas, dice, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Wow. Tremendo, Jesús. Padre bendito. Aquí nos está hablando de que el pastorado no es, hermano, por salario. Nosotros no cobramos salarios en el Ministerio Internacional Las Águilas. Y yo le doy gracias a Dios y lo digo con mucha honra y mucho respeto a aquellos pastores que sí necesitan el sustento, porque imagínense de qué va a vivir un pastor que está dedicado a la grey. Yo siempre le decía al Señor, yo necesito que tú me hagas, me ayudes, porque a mí me gusta ser como Pablo, trabajar para yo dar a la grey, para la obra, porque la obra tampoco se mueve sin dinero. Así que es importante que entendamos que es necesario nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias al Señor, nuestro deseo de impulsar el Evangelio de Jesucristo para que se cumpla la gran comisión y ir por todo el mundo predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. Me hablaba el pastor Manuel que ahora que estuvo en Ecuador, se le acercó una mujer, tenía hambre, y entonces él le proveyó
y la mujer le dice a él, no me abandones. Y mi hermano Manuel le dijo, no, no me pidas a mí que te abandone. Alza tus ojos a Dios, depende de Dios. Él es el que me ha mandado a este lugar, a esta zona. Yo estaba pasando nada más y Él mandará a los que tenga que mandar para que puedas tú ver la mano de Dios. Pero la confianza tiene que ser en Dios y eso es lo correcto. Todos debemos depender del buen pastor. Todos debemos de ir a nuestro gran pastor y el Señor enviará a su pueblo, aleluya, a socorrerte. El Señor enviará a su pueblo a ayudarte, pero hay que depender es de Dios, no de los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando confiamos en el hombre no vamos a avanzar. Debemos de confiar en nuestro Señor, en nuestro Padre Celestial, en el gran pastor. Entonces dice el 13, y así el salariado dice que huye cuando ve al lobo, cuando ve al que viene a matar, a destruir a tus ovejas y la deja sola. No, tenemos que estar ahí para defender. A veces hay ovejitas que están débiles espiritualmente, que no conocen la palabra de Dios y tenemos que estar ahí para fortalecerlo porque los lobos hay en todas partes y el lobo es prototipo de Satanás. Este lobo que quiere destruir esa semilla, esa semillita que ha sido sembrada en la palabra de Dios en tu corazón, el enemigo la quiere destruir para poderte sacar del camino. Así que en el nombre de Jesucristo, toda semilla que ha sido sembrado en el corazón de aquellos que han abierto su corazón para el Señor, pedimos en el nombre de Jesucristo que esa semilla germine para que dé frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Así que el 10:14 nos dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Hermano, el Señor nos conoce. Por eso es que al Señor no le podemos engañar, no le podemos decir una mentira. Debemos ser sinceros, honestos, francos con el Señor, porque Él conoce nuestro caminar, nuestro sentir, nuestro levantar, nuestro despertar. Él conoce nuestros pensamientos. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pregunto yo, ¿conoces a tu pastor? ¿Conoces a tu pastor terrenal? ¿Cómo se llama tu pastor terrenal? Porque cada una de estas ovejas aquí en la tierra debe de tener un pastor terrenal. Así que te pregunto, ¿me podrías decir el nombre de tu pastor? Si tú sabes claramente el nombre de tu pastor, yo le preguntaría tal vez al pastor, pastor, ¿conoce sus ovejitas? Entonces él también a lo mejor me va a decir si las conozco. Pero mire, el Señor nos conoce al pastor y a las ovejas. Aleluya. El Señor nos conoce y Él nos pastorea a todos nosotros. Santo. Él es nuestro gran maestro, ejemplo. Aleluya. Para nosotros poder imitar a nuestro gran y majestuoso pastor de pastores. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Santo Espíritu de Dios. Imagínense qué bonita explicación nos da el Señor. Dice, así como yo conozco al Padre y el Padre me conoce. ¿Okay? Habla de relaciones, habla de conocernos, habla de tener comunicación. Porque cómo tú conoces a tu pastor o cómo tú conoces a tu oveja, es teniendo una relación con ellos, hablando, llamándoles, preguntándoles cómo están. Así que es tan bonito poder tener y saber que nuestro gran pastor nos conoce desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús. ¿Ok? Entramos, yo digo, a ser parte de esta familia, porque antes Él nos creó y tú caminas tu vida, tú eres el que controlas tu vida, tú eres el que decides y Dios pues no está en el asunto. Él nos creó, nos formó, dio
la creación, eres creación, pero no eres hijo. Para ser hijo de Dios hay un solo requisito, que es necesario que aceptes a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Así que vamos a ver el 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la di. Dice, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, Santo Espíritu de Dios. El Señor tiene el poder, nadie le quitó la vida, Él la dio por amor a ti y por amor a nosotros. Porque era el único camino para poder quitarle el poder al enemigo que había usurpado en el Edén. Tenía que ser un hombre, porque Satanás no le quitó el poder a Dios, le quitó el poder a un hombre de gobernar en la tierra, de ser el que tenía que haber gobernado. Adán y Eva se le había dado esa autoridad y fueron engañados. Y entonces el enemigo tomó este poder y Jesús, que es Emmanuel con nosotros, Dios mismo con nosotros, tenía que venir en forma de hombre para poder arrebatar este poder, esta llave de lo que el enemigo había tomado, usurpado, porque no fue a él que se le había dado esa autoridad, pero él es un usurpador. Por eso que dice que el ladrón viene, el ladrón no respeta, el ladrón toma lo que no es de él, se lo roba, hurta, y asimismo Satanás es el ladrón que viene, que hurta las almas, que corrompe el corazón, la mente, que confunde a la ovejita. Por eso es importante la oración, el poder nosotros también orar y siempre buscar la protección del Señor. Yo siempre le digo al Señor, Señor, no le des permiso al enemigo a tocarnos, porque acuérdese que él, cuando tú eres hombre fiel, como Job, va y pide permiso para poder tocar tu vida. Entonces yo le digo, Señor, por favor, escóndeme siempre en tu mano, en tus alas, pero no le des permiso para que venga sobre mi vida. Así que es importante la oración todos los días para pedir esa protección de esos ladrones, de esos usurpadores, de esos, dice, de esos lobos rapaces que quieren venir a destruir nuestra familia, nuestro ganado, nuestras ovejitas, nuestros ministerios, en el nombre de Jesucristo. Que el Señor nos dé sabiduría, valor, para con valentía podernos parar y poder confrontar a aquel que viene a tratar de destruir nuestro rebaño, en el nombre de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el 19, dice, volvió a haber disensión entre los judíos por esta palabra. Es decir, ellos no podían entender esta palabra, ellos no podían entender esta enseñanza, y dice que hubo disensión otra vez. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Decían otros, esta palabra no son de endemoniados, pues acaso el demonio abre los ojos de los ciegos. Acuérdense que en el capítulo 9 vimos el milagro que hizo Jesús, uno de los tantos milagros que hizo, abrirle la vista al hombre que había nacido ciego. Entonces los judíos le querían decir que él hacía milagros en el nombre de Belcebú, pero otros defendían a Jesús diciendo que ellos creían en los milagros que Jesús hacía y que él era el Hijo de Dios. Los judíos rechazan a Jesús. Santo. Dice, vamos a dejarlo hasta ahí porque venimos con otro tema, pero yo quiero ir a Salmos. Aleluya. Salmo 23, donde Espíritu Santo de Dios
el Señor nos habla, y un salmo muy bonito, un salmo que mucha gente lo usa cuando las personas mueren, pero debe ser un salmo, fíjese que lo debemos de grabar en nuestro corazón y en nuestra mente, escribirlo, dice, con pluma de oro en nuestros corazones. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos decimos amén? Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me pastoreará, me hará descansar. Dice, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Nosotros estamos orando por esa casa, para nuestro rebaño, para las ovejas. Aleluya. Pero mientras tanto, donde estamos adorando al Señor. Para nosotros es muy importante el poder congregarnos, sentir el calor de nuestros hermanos, estar unidos, orando, ayunando, compartiendo la palabra, alabando al Señor, dando testimonio de las grandes cosas que Dios ha hecho. Por eso en este viernes te invitamos a nuestra vigilia desde las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Estaremos adorando, estaremos hablando de los temas que el Señor quiere que traigamos en esta vigilia. Así que el Señor es nuestro gran pastor, hermano. El Señor dice, yo soy tu pastor. El Señor quiere pastorearte. Hay personas, hermanos, nosotros decimos, hay personas que son duras, muy difíciles de pastorear, no se dejan pastorear, porque creen que lo saben todo, porque creen que queremos gobernarles. No, no le queremos gobernar, queremos enseñarte. Aleluya. Queremos que tú sepas, dice, como decía, tremenda la historia que trajo el día de ayer nuestra hermana Jessie en el devocional. Aleluya. El amor de Dios fue mostrado a través de en este hombre en el libro de Oseas, cuando esta mujer era infiel y él iba y buscaba a esta mujer y tenían hijos, y a través de esta enseñanza del Señor hablaba al pueblo. Y cuántas veces le hemos fallado, pero sin embargo el Señor está ahí, porque Él tiene el deseo del Señor, es que sus ovejas aprendan a confiar en su gran pastor. ¿Ok? Y el deseo de nosotros también es que ustedes aprendan. Y nosotros lo que les enseñamos es lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros. Yo dependo de Él. Yo dependo de Él. Por eso que tampoco no enseñamos a las ovejas a depender de nosotros, sino del gran pastor. Pero nos es necesario enseñar el camino, porque si recién te conviertes y lees la palabra, muchas veces no las entiendes. Entonces, por eso el Señor ha puesto a los líderes, los pastores, los maestros de escuela dominical, para poderte explicar la palabra de Dios y puedas entender. Imagínate, yo no es que lo sé todo, hermano, hay tanto que aprender, hay tanto que cada día, cada estudio, cada que leo la palabra de Dios, el Señor me enseña, me edifica mi espíritu, mi vida, y confirma su palabra, y me aferro a esa palabra. Aleluya, porque hay que creerle. Para que usted vea los milagros, hay que creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Créale al buen pastor, créale que dice el Señor, y dígale, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y repítalo, Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará, Señor.
Dice, en lugares de delicado pasto me pastoreará. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Aleluya. Y me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Imagínense, nos guiará por esos caminos de justicia, por amor a Él. Él no nos va a dejar. Yo le creo al Señor, yo le creo a su amor, yo le creo, hermano, lo que debemos de anhelar todos los días es ser hijos que agraden el corazón de su Padre. Que aún si le fallamos, sea consciente, inconscientemente, hay que correr a los pies de nuestro gran pastor. Hay que pedirle que nos perdone para no quedarnos caídos. Yo le decía el otro día a la hermana Xiomara, bueno, ahora la verdad que tenemos mucho tiempo en el piso. Y ella dice, sí, pastora, en el piso, pero orando, porque caído no estamos. Le dije, sí, ahora pasamos más en el piso, pero es orando, es buscando la presencia del Señor, porque anhelamos, hermano, el resplandor día a día del Señor. Dice que cuando Moisés entraba, hermano, al tabernáculo, al encuentro, cuando Moisés se reunía con el Señor, cuando él salía, dice que su rostro resplandecía y la gente sabía que había estado con el Señor. Así que cuando nosotros oramos, hermanos, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, el rostro de nosotros va a salir iluminado, aleluya, porque la presencia de Dios, aleluya, se refleja en nuestro vivir, en nuestro rostro, en nuestras acciones, en nuestras palabras. Por eso es importante buscar la presencia de Dios en nuestra vida. No desmaye, no desmaye. A veces gastamos mucho tiempo en el internet, en Facebook, bueno, hay Snapchat, hay todos estos medios, Twitter, hay Instagram, la televisión, los emails, pero le damos tiempo para el Señor. Saque tiempito para el Señor, para hablar con su gran pastor. Hable, hable, conozca su voz, reconozca su voz, instale una relación personal con el Señor y usted verá que su vida jamás será igual cuando usted tiene un encuentro con el Señor. Nuestra vida ha ido cambiando tanto y tanto, tanto. Imagínense, yo ya tengo más de 35 años sirviéndole al Señor, como 35 años. Y le puedo contar desde mis inicios cómo el Señor ha ido moldeando mi vida, mi carácter, mis palabras, mi actitud, cómo ha cambiado. Me dice una hija espiritual que hablé con ella, Zairita, me dice, pastor, la veo más guapa que antes. Imagínense, ella antes era más joven que hoy. Entonces yo le digo, ese es el reflejo del Señor. La verdad que el Señor es el que nos llena de este resplandor de Él, porque es el Señor. Es el Señor que nos guía y nos ayuda en los momentos difíciles. Buscamos su refugio. Él nos consuela, Él nos sana, Él nos levanta, Él nos ayuda. En Él tenemos autoridad, en el nombre de Jesucristo, para poder vivir una vida con paz y con tranquilidad. Pero hay que buscar el rostro del Señor. No tenemos que dejar, decía la hermana Jessie, el enemigo te lava el cerebro, el mundo te lava el cerebro. No te dejes lavar el cerebro del enemigo, llénalo de la presencia de Dios, llénalo de la palabra de Dios, para que cuando vengan las mentiras del enemigo, cuando venga el ladrón, el usurpador, a decirte cosa contraria de lo que Dios te diga, tú tengas la autoridad de reprenderlo en el nombre de Jesucristo y dice que resiste al diablo y él huirá de nosotros. Así que el diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. El poder lo tiene si tú se lo das. Si tú le abres puerta, pues él tendrá poder para entrar, pero de lo contrario no tiene poder. Y el Señor, imagínense,
es un gran pastor y él no se va a quedar quieto, hermano. Déjeme decirte que aunque viniera el diablo a quererte sonsacar, no se va a quedar quieto. Él va a pelear por ti. Si tú oras y si tú le dices, Señor, no es en mi fuerza, yo no puedo, Señor, lo que el enemigo ha traído a mi vida es demasiado fuerte, la tentación que tengo es demasiado fuerte, Padre, yo no puedo. Entonces, tú pides la ayuda, tú pides ese auxilio, aleluya, a tu gran pastor, a tu defensor, a tu ayudador, aleluya, para que venga al rescate tuyo en el nombre de Jesucristo. Así que no debemos de tener temor de los lobos si estamos con el Señor. Pero si nos alejamos del gran pastor, entonces sí, como dice, el lobo te va a comer y te va a destruir tu vida, tu familia, porque él es un salteador y él es un hijo de mentira en el nombre de Jesucristo. Lo que él siempre quiere es destruir. También hay una exhortación, tenemos tiempito, en el libro de Ezequiel hay una profecía contra los pastores de Israel y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y dile a los pastores, aleluya, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la que perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y anda errante por falta de pastor. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Santo Espíritu de Dios. Hermano del hijos espirituales del ministerio de las águilas, nosotros le llamamos, así que no le llamamos porque los queremos perturbar, porque los queremos fastidiar, porque es una responsabilidad de ir a buscar las ovejitas que no vemos, que no se conectan, nos es necesario llamarles, mandarle texto y poderles decir, hey, ovejita, aquí estamos, te estamos esperando. Así que es, porque si no, mire lo que dice, que andan errantes por falta de pastor, andan hijos huérfanos, decía nuestra hermana Sonia, andan como hijos que huérfanos por ahí como que no tuvieran padre. En esta enseñanza el Señor nos habla del gran pastor, pero en otras enseñanzas nos habla de nuestro Padre Celestial, que somos sus hijos, no somos errantes, no somos huérfanos, desamparados, pero hay veces andamos como desamparados. En este caso, estamos hablando, el Señor está hablando y haciendo la comparación como el gran pastor. Entonces dice que andan errantes sin pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos. Y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las busque, ni quien preguntase por ellas. Aleluya. Por tanto, pastores, oí la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar
las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no serán más por comida. Santo Espíritu de Dios. Así que el Señor habla aquí a través del profeta muy serio acerca de esos pastores. Fíjense, hermano, que no hay que andar robando ovejitas de otros rediles, sino que el Señor va a darte unas ovejas para cuidar. Cuida de ellas, alimentalas a ellas. Si el Señor, si una ovejita no está siendo cuidada en otro redil, el Señor te la va a traer, pero cuídalas. El Señor habla de cuidar y alimentar las ovejas, de no descuidarnos, pero las ovejitas también tienen que, dice, escuchar la voz del pastor y obedecer cuando se le llama, cuando se le instruye, abrir sus oídos para que la palabra pueda ser retenida, aprendida. Así que el Señor nos enseña a través, imagínense, de una parábola, comenzó el Señor a traer una enseñanza poderosa, y esta enseñanza para todos aquellos que pastoreamos. Aleluya. Que el Señor habla a nuestros corazones de cuidar las ovejitas, y las ovejitas también de ser ovejas obedientes. Aleluya. Para que puedan entrar en el redil y podamos esperar la venida de nuestro Señor juntos, animándonos, ayudándonos, alentándonos, orando los unos por los otros, ayudándonos a caminar, no dejando a nadie caído, sino que levantemos, animemos en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor por esta preciosa enseñanza de nuestro gran pastor. Hay muchos versos bíblicos que hablan de esta enseñanza del gran pastor en el nombre de Jesucristo. Pero dice en el nombre de Jesucristo que Jesús era la figura de ese gran pastor, y nosotros somos la figura de Jesús en el ministerio del pastorado. Le damos gracias a Dios por cada pastor, perdón, y le pedimos a la Grey que oren por sus pastores, porque es de gran responsabilidad el trabajo, pero qué lindo que ustedes lo hacen más fácil cuando son hijos obedientes, cuando son ovejas obedientes. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias a Dios y vamos a estar orando. Oramos por los pastores, oramos por los líderes, que son los que ayudan en el rebaño, y por las ovejas, que el Señor nos dé unas ovejitas inteligentes, sabias, dispuestas, con un corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios, que seamos diligentes para poderlas pastorear, amarlas, cuidarlas, aún aquellas que están lastimadas, poderlas, dice, vendar y poderlas cuidar. Así que oramos en el nombre poderoso de Jesucristo.